Los jueves es día de Vía Confort. Tienen ofertas increíbles. Una bicicleta Baccio Enduro rodado 26 con 21 velocidades y llantas de aluminio negro por solo 12 cuotas de $17,40. O si no, una Baccio Alpina Lady rodado 26 con 6 velocidades por 12 cuotas de $13. Sí, este jueves en Vía Confort empezá a disfrutar de los paseos al aire libre. Llamen ya al Fonovía 2507-3883. Para este segmento del programa en el que vamos a volver a poner sobre la mesa el debate ciudadano y político, digamos, porque en realidad la decisión está tomada y ya lo anunció la propia vicepresidenta, no va a dar marcha atrás a menos que surja un nuevo argumento. El tema del subsidio al ex vicepresidente Raúl Sendic. Nos acompaña hoy Esteban Valenti para dar su opinión. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos asistiendo a un momento, capaz que es muy positiva la pregunta, pero de sinceramiento de algunos temas con los cuales la clase política en general ha sido cómplice. ¿Se dejó pasar? ¿En el fondo, ¿o no? Se dejó pasar ese momento, Victoria. ¿No, se dejó puede pasar. ser este? Se dejó pasar el momento porque el momento era cuando se trató en la Asamblea General la renuncia de Sendic. El subsidio no se trata en la Asamblea General, no se trata en el Senado. Es una decisión que le compete en este caso a la senadora, a la presidenta del Senado. El momento para debatir era cuando la Asamblea General se reunió y en función del pacto de silencio entre el oficialismo y la oposición no hubo debate. Y queda mal que uno se cite a sí mismo, yo nunca lo hago, pero en este caso, como fui muy criticado cuando planteé mi punto de vista, y acá en la mesa todos me criticaban cuando yo decía que era increíble, inconcebible que el Parlamento no hubiera dado el debate, yo agregaba, no sé si en este programa, pero en otros medios donde participo en tertulias, que desde mi punto de vista, en aquel momento, simplemente con los hechos a la vista, la renuncia de Sendic era fruto de una negociación interna del Frente Amplio que tenía dos elementos. La no aplicación de sanciones, cosa que finalmente no ocurrió, pese a que el informe del Tribunal de Conducta Política aconsejaba sanciones, y el pago del subsidio, que en aquel momento era un tema que estaba entre bambalinas, pero visto el cariz que toma el tema ahora, claramente no fue nada sorpresiva la renuncia de Sendic, fue fruto de una negociación interna y esa negociación incluía el pago del subsidio y la no aplicación de sanciones. Y ahora ya empiezan los arrepentidos por el silencio en la Asamblea General. Un primer arrepentido fue el senador Pablo Mieres. Otro segundo arrepentido, el senador Amorín, que lo acaba de decir hoy de mañana en Radio Carve. Por lo tanto, el momento que tú decías ya pasó. Esto difícilmente tenga marcha atrás. Pero voluntariamente se dejó pasar, porque a ver, hasta donde tengo entendido, como lo que ha venido ocurriendo, porque se habla de la inconstitucionalidad, ¿no? De, por ejemplo, lo que evoca la propia vicepresidenta del famoso 2x1, de que al aceptarse unánimemente la renuncia de Sendic se da por sentado que se aceptaba el pago del subsidio. Si eso es inconstitucional, también deberían ser inconstitucionales todos los subsidios otorgados hasta el momento, que los firma un presidente de Cámara, por ejemplo. Lo que se vota es si hay los 3/5 para aceptar la renuncia, incluye el subsidio. Así es hasta hoy. Por eso digo, si esto no hay una complicidad de la clase política en general. Lo que está planteando Graciano sería coherente en la medida que nosotros hubiésemos escuchado por esas horas, por ejemplo, a Iturralde, cuando se va de sala y habla con los medios y dice, yo quiero hablar y no estoy de acuerdo con este pacto de silencio. En ningún momento acá nadie habló de que estaba en cuestión el tema del subsidio. Eso hubiese sido distinto. Los propios legisladores, que saben que lo han cobrado, como tú bien decís, sistemáticamente, salvo algunas excepciones, no tenían eso sobre la mesa. El miércoles pasado, el propio Maía firmó el de un diputado blanco, nacional. Está por firmar el de Gonzalo Mujica. Y nada, no están exigiendo votación alguna. Pero todos sabemos que lo que... subsidio a nivel de todo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. A menos que entiendan, como algunos entienden, que una cosa no quita la otra. Que se haya hecho mal antes no significa que entonces se siga haciendo mal. Y que en realidad el caso del vicepresidente, por la historia reciente que lo acompaña, amerita un análisis diferente. A Sendic le corresponde ¿sí o no? el ¿Eso subsidio vale o no vale? cuando termine el mandato. O sea, cuando termine la legislatura le corresponde el subsidio y solo le correspondería por 3/5 de la Asamblea General o por enfermedad probada por junta médica.
Después está la interpretación de Luciana Topolansky de que esa votación de la renuncia también traía de alguna manera intrínsecamente la votación por el subsidio, cosa que parece agarrada absolutamente de los pelos. Bien, pero es como se viene haciendo. Entonces, ese es el punto. Tal vez, al margen de decir vamos a todos estudiar y debatir, tal vez la propuesta de la oposición es esa, debatir el subsidio de nuevo, pero al margen, pregunto, por ser Raúl Sendic, por pesarle las acusaciones, bueno, todo lo demás que está en el imaginario de todos, ¿genera más bronca? ¿O debería analizarse diferente? ¿Qué opina, Valentí? Yo opino que los ciudadanos son iguales entre la ley y que cuando se hacen las cosas mal en algunos casos, y bien, porque hay legisladores que han renunciado. ¿no? Otros que se han acogido a la subvención, al subsidio, no implica que los antecedentes deban continuarse inexorablemente. Hay un aspecto jurídico y es claro, ese cuento de las dos bibliotecas a veces abre la puerta a que cada uno meta dentro de la ley lo que le parece. No es así. La ley es clara que le corresponde cobrarlo a partir del año 2020. Una vez que termina el periodo de su legislatura. Eso es lo que establece la ley. Y yo me hago una pregunta que no es judicial, no es jurídica. ¿Qué es lo que yo puedo aportar y qué es lo que tendría que aportar la izquierda y los políticos en general? Porque los políticos cada vez más se hablan entre sí mismos. Es decir, si vos sos un ciudadano y renunciás, no que te echan, si te echan vas al seguro de paro, pero si vos renunciás no tenés derecho a nada. Bueno, tienen una excepción, tienen un año del 85% del sueldo. Perfecto. Que cumplan estrictamente con las normas y que a partir de 2020 lo cobre perfectamente. Ahora, yo entiendo, ¿a quién aconseja a Sendic y a Topolansky? El enemigo, pero el enemigo de los políticos. Porque la gente no acepta este criterio de que, a ver, otra vez se vincule a Mujica, a Sendic, con aspectos económicos. No puede ser. Es decir, se autodestruye todos los días y lo autodestruye todos los días un poco más. Si él quiere retirarse, quiere ir a estudiar, quiere hacer política, quiere volver en el 2019 a ser candidato, pero hay un gesto mínimo. A ver, son 2 años, con un sueldo de 13.000, ¿no podés conseguir un préstamo para vivir hasta el 2020, pagar el préstamo y seguir viviendo? ¿No podés trabajar 8 horas? Es elemental. Cuando la vida de un sector de la sociedad se diferencia tanto de otra, que no rigen las normas más elementales, como por ejemplo esta de que si vos renunciás, asumilo. Y hay una ley, hay que cumplirla, pero a partir del 2020... Y entonces, no es solo un problema jurídico. ¿Ustedes se acuerdan la frase de que lo político está por encima de lo jurídico? Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero que lo político no puede ser sumergido por lo jurídico también no estoy de acuerdo. Hay que tener un criterio político. Y el criterio político es que hay que evitar... ¿Qué gran logro consiguió el Frente Amplio? Extraordinario. Que no se discutiera el tema en el Parlamento. ¿Por qué? Porque no solo iban a discutir la oposición, sino que... Yo leyendo el documento que se había acordado en la mesa política del Frente Amplio, en el plenario, yo te puedo asegurar que el debate hubiera sido también con intervenciones de frente amplistas no muy cómodas. Se logra algo excepcional. Pues ahora lograron el excepcional contrario. Va a haber un debate. Y cuando empiezan los debates, vos para un parlamentario y decirle, no, estamos discutiendo el subsidio. No, se va a discutir todo de nuevo. Entonces, yo a veces me pregunto así, pero somos nosotros que traemos el tema de Sendic porque es la prensa que lo trae porque está ensañado, ¿no? Es Valenti, el grandísimo hijo de, como me dijo un cómico en la radio que se ocupa de este tema, o es que realmente hay un empecinamiento en el error. Y yo lo digo políticamente. ¿Quién puede defender el concepto de que hoy el tema de Sendic otra vez se discuta en torno a la plata? Yo la verdad lo digo, ¿será que 55 años de militancia no son suficientes
para asumir las sutilezas de la política actual. Pero no le hace bien ni a la política, ni al Frente Amplio, ni a nadie. ¿Son conscientes que hay gente que entiende que hoy el dilema es entre si los cobra ahora o los cobra a partir del 2020, ¿no? Porque después está la otra discusión, que no sé qué asidero tiene de si debería o no cobrarlo jamás. Bueno, No, eso no tiene asidero. Bueno, pero, hay mucho, pero perdón, está muy instalado en el imaginario colectivo. Sí, claro. Si es subsidio, sí subsidio, ¿no? Ahora se puso esto del si es ahora o en febrero del 2020, creo que surgió a partir de que la propia vicepresidenta dijo, lo único que tengo duda es si debería ser ahora o en el 2020. Ahora se lo tendría que pagar el Frente Amplio. El subsidio, en realidad, se lo tendría que pagar el Frente Amplio. ¿Y por qué se lo tiene que pagar el Frente Amplio? Porque fue el Frente Amplio el que promovió la renuncia de Sendik. Sendik, 24 horas antes de que renunciara, había dicho que no iba a renunciar. Fue aceptado por unanimidad la renuncia. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión a Sendik en 24 horas? ¿Pero tú decís que fue lo del subsidio? No, fue un arreglo interno. Si él el día antes dice yo no me voy y al día después dice bueno, voy a presentar la renuncia, ¡oh, qué sorpresa! Sorpresa, presentó la renuncia, no hay sanciones y después viene el subsidio. No, ¿A quién le puede caber duda de que esto fue fruto de un arreglo interno del Frente Amplio? Pues entonces el Frente Amplio le tiene que pagar el subsidio. Pero el subsidio no es tanto dinero, me parece como para que se lo pague el Frente Amplio. Para mí es un platal, no creo que para Sendik que maneja una Audi sea que se lo pague el Frente Amplio que tiene plata. Pero no tiene que pagarlo. Tuya, Pascal, $150.000 en definitiva. Sale ganando Raúl Sendik. Pero no es un problema de quién gana y quién pierde, es un problema de racionalidad política. Tiene aspiraciones de volver a ser candidato en el 2019, la jugada le está saliendo totalmente contraproducente. Pero porque si había alguien que le cabía mínima duda de que Sendik era víctima, ahora, con estos $13.000 mensuales, ratifica que es un avivado, que lo que quiere es usar los dineros públicos y demás. O sea, que esa teoría tuya me parece que se cae. No, pero ese es un análisis diferente. Ese es un análisis diferente. Yo analizo los hechos. ¿Cuáles son los hechos? 24 horas antes del Tribunal de Conducta Política, Sendik dice que se queda. Después presenta sorpresivamente una renuncia. Hay un pacto de silencio entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea General que impide, frustra la discusión sobre la única renuncia en la historia del país de un vicepresidente de la República acusado de corrupción, nada más ni nada menos. No se hace esa discusión y después sale la senadora Topolansky firmando el subsidio. Bueno, entonces, ¿alguien le puede caber duda de que esto forma parte de un arreglo interno del Frente Amplio? Un arreglo nefasto que hunde el propio Frente Amplio. Tengo pila de dudas, no entiendo nada. ¿Es sorpresivo o no es sorpresiva? Te contradecís, Graciano. Hablar. Yo te escuché, perdóname. Para vos no fue sorpresiva, resulta que era sorpresiva. Para mí la renuncia de Sendik fue sorpresiva. A mí el tema de que viene ahora el subsidio es una buena manera, y por eso los partidos nacionales también están muy interesados en tapar lo que habían sacado un poco la pata encima de Sendik con Bascú y Esquerra, ahora viene otra vez el subsidio, volvemos a Sendik. Entonces es un circo que estamos haciendo, que saben lo que la ciudadanía en general está harta de este tema. Para mí es un tema de sensibilidad. Si un tipo cobra 375.000 mangos por un año, cuando un laburante común y corriente, si renuncia, no cobra nada, o si voy a seguro de paro porque me echan, tengo un tope para cobrar y gano menos de lo que ganaba. Es decir, hay un grado de sensibilidad que la clase política parece que no lo entiende. Entonces tú erradicarías el subsidio en caso de renuncia, lo que digo es lo siguiente. En el caso de lo más lógico que tendría que hacer este señor es decir, ¿saben lo que? Yo no quiero el subsidio, arreglen, no lo preciso, no sé cuánto, y que se evite hablar más de él. Por favor, le está haciendo mal no a Sendik, no al Frente Amplio. Esto le está haciendo mal a la política. Si hoy la política la estamos reduciendo a que son una manga de privilegiados que cobran subsidios extra, que tienen un sueldo de novela y el resto del laburante gana 20.000 mangos, 30.000 mangos. Es decir, no se dan cuenta de que la burbuja en la que están viviendo daña a la política. Y dañar a la política es muy malo para la democracia. Entonces, yo creo que en eso le están errando, no se dan cuenta. Bueno, para cobrarse cuentitas de un lado y del otro, me parece que le están errando de aquí a Pando. Yo no sé si erran o aciertan, porque me parece que no es la misión mía acá decir quién emboca y quién no emboca. Yo simplemente siempre entendí la función que tenemos acá y en general en lo que yo hago en otros medios es tratar de aportar elementos de juicio para que la gente se forme una opinión. ¿De qué sirve que yo diga qué bien Sendik o qué mal Sendik? No, simplemente yo trato de aportar elementos concretos, racionales, analizando los hechos para entender las cosas. A mí no me importa si es bien o mal para Sendik o para el Frente Amplio o para el sistema político. Yo trato de
entender las cosas, porque es absolutamente incomprensible el silencio de la Asamblea General, si no es porque había un pacto previo. Es incomprensible y es inadmisible. Entonces trato de entenderlo. Yo reivindico esa Asamblea General porque me pareció muy sano que la Asamblea General tuviera eso. Perdóname. Para la democracia fue bueno. Ahora entiendo el subsidio. ¿Habría que eliminar los subsidios en caso de renuncia? Bueno, están haciendo todo lo posible, porque este tipo de episodios no ayudan en absoluto. Tiene una historia. La historia es, primero eran 3 años de subsidios. Fue durante el gobierno de Lacalle que se bajaron quedó a 1 año. La historia, los ciudadanos podrán decir, sí, es la historia de la complicidad de los políticos. No, claro, la historia era que tú abandonabas tu actividad por 5 años, porque ahora es por renuncia, pero vos te entrabas en el Parlamento, o de ministro, por 5 años, abandonabas tu... y tenías un plazo para reinsertarte en tu actividad laboral. Exacto, sí. Que, digamos, ese es el concepto. Si se usa como se está utilizando ahora, en este caso, que se viola artículo constitucional explícito y en lugar de cobrar a partir del año 20, se cobra a partir de ahora... Que ahí radicaría la violación, según algunos juristas, claro, no en si recibe o no el subsidio. Claro, ¿no? Es esa. Yo creo que se está afectando incluso la institución. Es como el tema de los fueros. Los fueros, primero los fueros no son de los parlamentarios, son del Parlamento. Segundo, tienen un valor extraordinario desde el punto de vista democrático. Era la época en defender el derecho de los parlamentarios a decir su verdad. Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que todo depende del clima en con cual la sociedad mira a los políticos. Y hoy hay... Yo vengo de Italia, estuve. Yo lo que noté en Italia y en Europa, mirando la televisión y hablando, es un divorcio entre los ciudadanos y la política que asusta. Porque en esos mundos, en esos monstruos, lo que crece es lo peor. Es lo más antihistórico, antirreaccionario, patriotero, xenófobo, etc. Y nosotros, que no tenemos esos problemas, no los busquemos, no los busquemos. Yo estoy, digamos, con Graciano estoy, digamos, discrepo con una cosa. Todo el Frente Amplio creía que Sendik no iba a renunciar, no por casualidad, porque lo había dicho con toda la letra. Obvio. ¿Qué pasa? Yo creo que cuando vio el documento que se había acordado, primero la publicación del documento del Tribunal de Conducta, que fue peor de lo que cualquiera esperaba. Vamos a decir las cosas como son. Segundo, el documento que se había acordado por bastante más que el 80% de los delegados del plenario. Hubiera sido para él un enorme error que se votara ese documento, porque ese documento era realmente terrible, terrible, que les pido que lo lean. Y renunció. Renunció además con un concepto, por problemas personales, y además con un proyecto. Tuvo una charla previa con Mujica, ¿eh? Tuvo una charla previa con Mujica. Está bien, puede ser. Y yo creo que Mujica le habrá dicho como político inteligente, no te voten eso porque es mucho peor. Ahora, él se propone estudiar, cosa que me parece muy bien, y volver a la política, seguir en la política, jugarse en el 19. Muy bien. Gracias a que no lo sancionaron. Entonces, gracias a que no lo sancionaron, como pedía el Tribunal de Conducta. Es cierto, pero se propuso eso. Esa es la base de todo. Entonces, yo me pregunto, ¿esto para su proyecto político lo ayuda? No, yo creo que lo torpedea debajo de la línea de flotación nuevamente. Entonces, lo que hay que considerar es también la política, no puede ser... Yo que creo que la moral es una parte hoy cada día más esencial de la política, cada día más esencial. Antes uno hablaba de política y aunque los santos no existen, estaba implícita. Yo no sé si usted se acuerda, la política tenía implícita el hecho, en el Uruguay estoy hablando, estaba implícito el tema de la moral. Hoy hay que hacerlo explícito. Bueno, ¿por qué vas a violar una norma constitucional? ¿Por qué vas a someter a una persona otra vez a un debate parlamentario que va a ser absolutamente destructivo para él y destructivo para muchas otras cosas? ¿Por plata? Bueno, ese es el problema de fondo. Valentín. La plata ha pasado a jugar en la política un papel absolutamente mítico. A ver, define casi todo.
En la política y en la vida, lamentablemente. No. Valenti, una consulta. ¿Usted le parecería bien debatir el sentido de los subsidios en casos de renuncia al margen de...? Sí. Yo creo que sería bueno discutir. indigno que... No tengo una posición definida, lo usted asumo. renuncia, si usted fuera mañana parlamentario y renunciara... Mejor, yo nunca asumí. Y podía haberlo hecho, vamos a entendernos claro. A mí, Partido Comunista, en el año 89, todo el mundo sabe qué papel tenía yo y me vinieron a plantear ser candidato, no es lo mío, y ahora a mí me gusta... no está formando un partido político nuevo, salió en búsqueda hoy, con Lorenzo. Pero no, es un grupo de reflexión, no estamos en ningún partido, ni estamos trabajando en eso. ¿Salió en búsqueda de hoy, lo leyó? Sí, la leí, sí, soy un francotirador. No, sé tirar con armas cortas. Y los tiradores sirven solo con armas largas. ¿Tiene buena puntería? ¿Tiene buena puntería? Yo, sí. Tenía, porque tengo tendinitis, pero muy buena. Tenemos que despedirlo, Valenti. Entonces, como corolario, a ver, reflexión final. Al margen del futuro político de Sendik, la pregunta va por el lado de los intereses de la ciudadanía. Pero es del Frente Amplio también. ¿No? Al hacerlo la vicepresidenta de la República y la segunda figura del MPP, no es solo un problema de Sendik. Además de que, yo lo digo verdaderamente, cuando renunció Sendik, podría haberme venido... Porque además me trataron de traidor en la puerta. Los 15 que fueron a la puerta llevaron carteles. Yo nunca en mi vida me pasó que tener razón me haya dolido tanto. Mirá lo que te digo. Y todo el mundo sabe que la modestia no es una de las virtudes que me adorna. Un Gonzalo Mujica... Por eso vengo a este programa permanentemente. Un Gonzalo Mujica ¿están de acuerdo que reciba el subsidio? Si seguimos la línea, yo creo que no, ¿no? No corresponde. Es una persona que se va por... Yo lo cuestionaría el tema. A mí me parece que tengan... Bueno, ¿qué es lo que habría que cuestionar? ¿El subsidio a quienes renuncian o nos quedamos en si es anticonstitucional que se le den ahora o en el 2020? No sé. ¿Qué es lo que hay que debatir de fondo? Agassi renunció y no solicitó el subsidio. Se ve que... Cuidado, pero tampoco... Arámbula se fue... Ni Chiflé, ni Álvaro Vega. Por eso, entonces, ¿qué hay que debatir? Y Chiflé. Claro. ¿Si es ahora o en el 2020 o si quien renuncia pierde el derecho a subsidio? Yo creo que si renunciás, me parece que estaría bueno que chao. Vos te fuiste, te fuiste. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿No será un buen momento de transparentarse entre políticos y Victoria, ¿no se está discutiendo el cambio de parlamentario de un partido a otro? ¿No te parece que también eso forma parte de lo mismo? Sí. Se está discutiendo. Entonces, son todos debates que están... A mí lo que no me gusta es cuando uno dice vamos a debatir, pero el tema de debatir o vamos a hacer un cambio de cultura es una coartada. Bien. No, hay que discutirlo. Yo creo que es malo discutirlo en estas circunstancias por este caso puntual, porque se juntan cosas que son totalmente diferentes. Esteban Valenti, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, un móvil con Venezuela en la previa del partido. Y hay que postularse para el Mundial. No. Sí, dice que sí. Miren, ahí estamos ya con imágenes. A ver, ahí hay imágenes fuera del estadio. En instantes nada más tenemos a nuestro corresponsal en vivo. Muchas gracias por haber venido una vez más. Ya venimos,